Ok, parece ser que, de acuerdo a la votación, ganó el día 30 de octubre, ¿no? Entonces estuvo cerca para el 6 de noviembre. Digo, está bien, para que, porque recuerden que todavía nos quedan 2 exámenes más, entonces para que no se carguen tanto, bueno, no estén tan cercanos uno del otro. Y normalmente en este examen de la segunda unidad les va bien, entonces no se preocupen tanto. Hemos visto así como generalidades, pero eh, no estará tan difícil como el primero, entonces no se preocupen tanto. Sí, es el detalle, ¿no? Si se hace ese día, pues se inicia el puente, pero lo pueden hacer y tienen todo el domingo y lunes y martes para disfrutar el puente. Ok, entonces, Ay, la- profe, nada más, perdón, una duda. Entonces va a venir hasta la clase de hoy, el examen. sí, 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 nada más terminamos ahorita anestésicos locales, bueno, terminamos generales locales y ahí acaba la unidad de sistema nervioso central. Ah, ok. Gracias, Sí, profe. sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, de todos modos se los comparto ahí en el Classroom, la fecha y la unidad y los detalles, ¿no? Sigue siendo la misma mecánica que con el primero. Bien, preguntas hasta el momento de la clase pasada. Vimos algunas características funcionales prácticamente de cómo están los anestésicos generales y ciertas propiedades que se tienen que considerar para su uso adecuado. ¿Dudas de lo que vimos la clase pasada? ¿Todo bien? Ok. Yo tengo una duda, pero es de la clase antepasada, cuando vimos esquizofrenia. Y dime, Cuando estaba investigando para la tarea, ¿sí? encontré que, bueno, justamente nos habló de la clozapina, Ajá, eh, y en el Goodman and Gilman, lo sí. manejan como, pues, el mejor, pues, fármaco para tratarlo, para tratar la esquizofrenia, pero algo que no entendí es que habla de una esquizofrenia refractiva. Ajá. Y esa parte fue la que no entendí. O sea, ¿en qué momento es? Bueno, más bien, ¿cuál es la diferencia de una esquizofrenia refractiva a una esquizofrenia normal? Eso fue lo que me costó. Bueno, no, como que no entendí bien el concepto. Sí, normalmente, por ejemplo, cuando se refiere a refractiva es que se va a ir un poco más a la parte residual. Es decir, como que se queda en la parte residual y digamos como que se queda tanto en la parte residual como en la parte prodromal. Déjenme controlar el esquema. Aquí. Muchas veces, dependiendo del tipo de esquizofrenia que sea, como les mencionaba, puede ser que sea un tipo de esquizofrenia donde la persona tiene pleno uso de sus facultades y puede, digamos, mantener una vida relativamente normal con ciertos matices. Si no, si por ejemplo esta persona llega a tener alucinaciones, no son tan agresivas como para que interrumpa sus actividades del día a día, toma el tratamiento y lo puede manejar bastante bien, puede, digamos, continuar con ese esquema. Si se tiene una esquizofrenia retroactiva, quiere decir que, por ejemplo, la persona tiende a aislarse mucho, tiende a tener menos interacción con las personas. Tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con estos síntomas cognitivos que habíamos mencionado, que sea tanto, por ejemplo, la parte de dificultad para concentrarse, falta de memoria y también ciertos síntomas negativos, sobre todo, por ejemplo, esta parte de alogia, donde existe una disminución de la comunicación, cierta parte, por ejemplo, de esquemas de depresión unipolar que se van a mantener como más aislado. Entonces, estas personas difícilmente tienen una interacción con su entorno. Llegan a ser prácticamente un esquema, no es igual, tal vez no es la mejor comparación, pero un esquema tipo autista, donde en ocasiones, por ejemplo, llegan a haber ciertas personas con el espectro autista que están como muy retraídos, muy introvertidos, que están prácticamente solo en esa parte. Entonces, la esquizofrenia afectivo es cuando realmente se retraen de esta parte de la sociedad, se quedan como en su esquema. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, con el tema de la clozapina, la clozapina, digamos que tiene tanto esquemas dopaminérgicos como esquemas serotoninérgicos, entonces permite, por ejemplo, contrarrestar estos efectos depresivos o estos efectos para regular la serotonina y también para regular la dopamina.
Entonces, eso hace que, por ejemplo, los esquemas de depresión que se competen en ese punto puedan ser como compensados con la parte de la clozapina, por ese esquema híbrido que tiene. Entonces, eso permite que, por ejemplo, sea, digamos, regulador del comportamiento. Si le diéramos, por ejemplo, un tratamiento como aloperidol vemos que principalmente tiene efectos sobre dopamina, este esquema así como color rosita, como color carne. Tiene más esquemas sobre el sistema dopaminérgico y casi no tiene actividad sobre el sistema serotoninérgico, que se ve, lo que se observa aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aloperidol se da, por ejemplo, sobre todo para contrarrestar la parte psicótica, la parte activa de la esquizofrenia, cuando tenemos alucinaciones. Es decir, queremos directamente despertar al cerebro y decirle, ¿sabes qué? Baja tus niveles de excitación para poder, más o menos, no tener una alteración tanta de la realidad. Entonces, por eso se utiliza el aloperidol para las fases activas y para regular, por ejemplo, el comportamiento se puede usar clozapina o olanzapina. Entonces, más o menos son como los diferentes esquemas que se tienen que hacer dependiendo de dónde se encuentre la persona. Ya se queda un poco más claro. Sí, profe. Ya. Gracias. Sí, como les decía, no hay un tratamiento ideal. Solamente lo que hace el psiquiatra es, con base a su experiencia, con base a los manuales que ya tienen de los fármacos psiquiátricos, van haciendo un registro de cómo está la persona. Van haciendo, no es tan sencillo como decir, como les decía, no es tan sencillo como una enfermedad cardiovascular, donde tienes los signos bien definidos, que puedes decir, ah, bueno, su presión arterial está elevada, su tensión, su respiración está disminuida, su glucosa está disminuida, sino aquí realmente son puros síntomas, es decir, son cualitativos. Lo que hacen los psiquiatras es tener un esquema para cada persona y van haciendo, a ver si, hacen un registro. Que por ejemplo hacen un esquema como tipo categórico. Entonces, por ejemplo, ven, notan agresividad y tienen un calendario, por ejemplo, del día 1 hasta el día 30, ¿no? Normalmente los van registrando todos los días. Entonces hacen una escala de días y ponen un esquema del 1 al 5 y lo que van haciendo es, por ejemplo, van marcando. Entonces dicen, por ejemplo, el día 1 estuvo en estado agresivo. El día 10, pues estuvo bajando, pero después fue subiendo, después se mantuvo y supongamos que lo van extendiendo así. Entonces al final hacen un registro de esta naturaleza. Entonces van viendo, por ejemplo, cómo se comporta la agresividad, donde siendo el 5 una persona súper agresiva. Y entonces lo que hacen es que con este curso temporal de cómo se está comportando la persona, ellos tienen sus anotaciones de decir, bueno, aquí dimos, por ejemplo, un tratamiento con aloperidol. Y vimos que tal vez no fue inmediato, aquí a lo mejor es el día 60. Vimos que el efecto no fue tan inmediato, pero sí hay una tendencia a la baja de regular estos comportamientos agresivos. Entonces dicen, bueno, vamos a manejarlo ahí. Y entonces a la par tienen, por ejemplo, otros registros que van viendo, por ejemplo, interacción social. Y entonces hacen otro registro y van haciendo comparaciones. Entonces, con todos estos esquemas, supongamos que interacción social está más o menos así y tienen la misma escala, entonces van viendo que a lo mejor está invertido, ¿no? Aquí está aquí y se mantiene de este tipo, ¿no? Donde uno es que está totalmente retraído y en 5 tiene una interacción relativamente normal. Quiere decir que, por ejemplo, bajo este esquema, dicen, bueno, sí vemos que fue aumentando su interacción, vemos que tal vez el haloperidol no hizo mucha modificación con el esquema, pero por lo menos no está bajando la interacción social. ¿Qué es lo que sigue, por ejemplo? Ver cómo se encuentra el metabolismo, ver si, por ejemplo, el metabolismo se mantiene igual, vemos cambios importantes y sobre todo también los efectos extrapiramidales, es decir, que veamos, por ejemplo, disminución de la capacidad cognitiva. Entonces, todos estos esquemas van haciéndose el monitoreo y entonces van viendo los cambios. También desafortunadamente, como los efectos no son inmediatos, o por lo menos la respuesta no es visible tan rápida, pues por ejemplo, si aquí vemos que si está funcionando, ya pasaron 30 días, por lo cual significa que también vamos a tener efectos extrapiramidales
que pueden estar ocurriendo en ese punto con el tratamiento con el haloperidol, pero pues ya digamos que ya no lo vimos o ya cuando lo vimos ya vemos 30 días más tarde, ¿no? Entonces no es tan fácil o no es tan sencillo hacer el monitoreo y eso dificulta mucho los esquemas de medicación. Por eso se tiene que estar como rolando todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Ok. Entonces, la clase pasada estábamos viendo sobre las propiedades de los anestésicos. Habíamos mencionado que las propiedades físico-químicas son importantes para dictaminar cómo va a funcionar y cómo va a estar interactuando estos anestésicos. De manera general, vimos que si son solubles en sangre, van a ser de acción más lenta, mientras que si son más lipofílicos, van a ser de actividad mucho más rápida. Esto principalmente porque va a llegar al órgano que nosotros estamos buscando, que es el cerebro. Como les decía, el cerebro tiene mucho tejido graso, por lo cual, si es muy afín hacia este tejido, que es la grasa del cerebro, pues por ende va a tener mucho mayor efecto, o va a tener mucha mayor potencia. Entonces, también veíamos que, por ejemplo, es importante ver cuánta capacidad o qué tanta interferencia vamos a tener a lo largo de la administración. Si hay pérdida de esta cantidad de fármaco por la absorción de los diferentes tejidos, pues eventualmente va a disminuir, por ejemplo, la velocidad con lo que tengamos el efecto. Y finalmente, también la solubilidad es importante, porque lo que les mencionaba es que si es poco soluble, lo que va a generar es un desplazamiento de la sangre y aumentar la tensión arterial. ¿Qué es uno de los principales problemas? No sé si hayan, bueno, si ustedes han visto ya sea series, películas o hayan escuchado el caso de una persona que está en cirugía mayor, se darán cuenta que todo el tiempo se está monitoreando tanto la frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria durante estas cirugías. Y lo que hace el anestesiólogo es, en todo momento, mientras el cirujano está haciendo el procedimiento, el anestesiólogo está monitoreando todos los ciclos vitales y está regulando con la cantidad de estos anestésicos que se está administrando. Uno de los principales problemas, por ejemplo, es que si administramos un anestésico lipofílico, es decir, que sea insoluble en la sangre, o en este caso en la parte acuosa, que es la sangre, lo que va a pasar es que se incrementa mucho la presión arterial. ¿Cuál es el problema de eso? Por ejemplo, si administramos una dosis de este fármaco lipofílico, es decir, insoluble en agua, despertamos o incrementamos la tensión arterial de manera tan abrupta, pueden pasar dos casos. Uno, que el corazón necesita hacer más esfuerzo, por lo tanto va a generarse un proceso de taquicardia y eso es lo que normalmente en las películas ven que se empieza como a generar esta taquicardia y empiezan a decir hay que bajarlo, hay que tranquilizarlo, porque esta taquicardia eventualmente puede generar un infarto al corazón. Otro problema es que si la tensión es muy alta y además esta persona tiene otra comorbilidad, por ejemplo, obesidad o tiene algún, alguna lesión directamente por grasas adheridas en los capilares, puede ser que se fracturen estos capilares, se genere un bloqueo o un coágulo directamente en la sangre y esto pueda generar un infarto y también se complique la operación. Otro caso también que puede pasar es que se rompan por esta tensión tan agresiva, se rompan estos capilares y generemos una hemorragia interna. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el anestesiólogo es decir, bueno, voy a administrar un fármaco que es lipofílico, pues lo voy a administrar de manera lenta. Entonces, va a ser muy potente, sí, pero voy a administrarlo de manera lenta, pero hasta cierta velocidad para que se pueda generar el efecto esperado, que es la anestesia de manera general y rápida, sin comprometer, por ejemplo, todos los signos vitales o el sistema cardiovascular de la persona. Entonces, esa es la importancia de estar administrando de manera paulatina estos anestésicos. Entonces, ok, bueno, esto ya lo habíamos revisado. Entonces, como podemos ver, tenemos dos estrategias. Vemos que hay fármacos que pueden ser potentes y van a hacer la actividad rápida y hay otros fármacos que van a ser menos potentes, pero que van a ser de una administración, de un efecto un poco más lento.
Entonces, podríamos preguntarnos, es decir, ¿por qué no utilizamos simplemente todos aquellos fármacos que sean potentes y de actividad rápida si lo que queremos hacer es una anestesia inmediata, ¿no? No queremos tenerlo ahí monitoreando. La realidad es que necesitamos de un fármaco que sea un inductor y otro que vaya a favorecer el mantenimiento de esta anestesia. Entonces, necesitamos Entonces, generalmente se utilizan una combinación de dos anestésicos. Uno que sea de acción rápida y potente para inducir la anestesia, es decir, para hacer la desconexión rápida del cerebro. Y necesitamos otro que tal vez no sea tan agresivo, pero que sí vaya a mantener este estado, lo vaya a mantener en este punto de la anestesia y de la analgesia para poder continuar con el procedimiento. Entonces, se necesita estar buscando este mantenimiento y este balance de los dos tratamientos necesarios. Entonces, por lo mismo, como también les había mencionado, tenemos dos métodos de administración. Uno que puede ser de manera intravenosa y otro que puede ser de manera aérea, es decir, a través de vías respiratorias. Entonces, para el caso de los fármacos que se administran de manera intravenosa, tenemos solamente 4, que es el propofol, etomidato, ketamina y tiopental. Aquí en la gráfica de aquí abajo tenemos, por ejemplo, cómo van a ser los efectos y cuánto tiempo va a ser la infusión. Por ejemplo, vemos que el diazepam, las benzodiazepinas, pueden favorecer una inducción rápida de la anestesia, pero su tiempo es muy corto. Y en ocasiones también necesitamos grandes dosis para poder generar los efectos de sedación. Entonces puede llegar que sí tengamos un efecto directamente anestésico, que sí se genera la anestesia, pero va a ser muy breve. Entonces, y también ya habíamos visto cuando vimos la parte de antiepilépticos, que el diazepam requiere de GABA neurotransmisor para poder generar su efecto. Entonces, eventualmente, aunque estemos administrando dosis repetidas de diazepam, pues nuestra limitante va a ser que se va a agotar este GABA neurotransmisor y el diazepam ya no va a tener efecto. Entonces es muy complicado estar administrando todo el tiempo diazepam durante una cirugía de 7, 8 horas, ¿no? Entonces el diazepam nada más aquí está mencionado para que tengan una correlación de cómo se comporta. Aquí, aquí en la gráfica morada tenemos al tiopental, que es uno de los barbitúricos. Ya habíamos visto que las ventajas de los barbitúricos es que no tienen este seguro con respecto a la presencia de GABA neurotransmisor. Entonces el tiopental puede funcionar bien como un anestésico. El problema es que vean que también tarda mucho tiempo en hacer efecto, es decir, empieza a tener efecto a partir de la media hora y sí puede durar inclusive hasta 4 horas, pero también tenemos el problema de que si nos pasamos de la dosis, pues podemos generar un estado de coma o podemos generar inclusive un estado de depresión letal, ¿no? Entonces tampoco es tan recomendable. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con etomidato, ketamina y propofol. Aquí en la tabla vemos, por ejemplo, diferentes marcadores. Vemos, por ejemplo, cómo se comporta la frecuencia cardíaca. Vemos cómo está la fuerza de contracción y vemos también la frecuencia respiratoria, ¿no? Y también vemos cómo la ventilación, sobre todo cómo se encuentra el sistema respiratorio. Vemos que casi, la mayoría de ellos casi no tienen efectos a nivel cardiovascular ni a nivel respiratorio, salvo la ketamina. La ketamina tiene así bastantes problemas cardiovasculares y que van a afectar directamente al corazón. Entonces, sí se llega a utilizar la ketamina. Desafortunadamente tiene más efectos psicotrópicos la ketamina, lo cual ha limitado su uso a nivel humano. Entonces, prácticamente la ketamina se utiliza solamente a nivel veterinario. ¿Cuál es, digamos, el que estuvo como sustituyendo esta actividad? Pues aquellos que no generan tantos cambios, como puede ser el propofol y el etomidato.
Prácticamente son los únicos dos fármacos que existen a nivel intravenoso que se van a utilizar para la inducción de la anestesia. Entonces vean que desafortunadamente no son tan potentes, entonces cuesta trabajo realizar la inducción, aunque sí tienen efectos para mantenerlo por 8 horas. Se ha visto que se puede dar una dosis relativamente alta de propofol para favorecer la inducción. Sin embargo, no son los elementos tan adecuados. ¿Cuándo se utilizan estos? Sobre todo cuando las personas tienen alergia, tienen hipersensibilidad a cualquiera de los otros gases que se utilizan para la inducción de la anestesia, que los vamos a ver ahorita. Para aquellos fármacos que se utilizan a nivel gaseoso, es decir, a través de la inhalación, tenemos prácticamente todos los gases como alotano, isoflurano, sevoflurano, desflurano y óxido nitroso. Entonces vemos que aquí tenemos mucho más variedad de gases o de tratamientos disponibles. Sin embargo, tanto el desflurano, sevoflurano, isoflurano y alotano pertenecen a la misma familia. Tienen dentro de su composición química, son muy similares. Entonces, si una persona es hipersensible a cualquiera de estos, a uno de estos gases, pues es hipersensible a toda la familia. Entonces, ahí es cuando normalmente se utiliza el etomidato y el propofol para favorecer la inducción de la anestesia. De hecho, si recuerdan, con el propofol fue con el que sufrió un infarto al corazón, Michael Jackson, que normalmente utilizaba esa molécula para inclusive para poder conciliar el sueño. Entonces él ya tenía este abuso que lo utilizaba como un hipnótico de manera generalizada. Entonces, nada más ahí como dato curioso, ¿no? Ok, entonces volviendo a los gases, vemos que cada uno de ellos tiene diferentes concentraciones MAC, que era lo que decíamos que estaba relacionado con la potencia de estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en estas dos gráficas? Vemos tanto la velocidad de inducción y el mantenimiento que se genera. Entonces vemos, por ejemplo, que el alotano necesita muy poquito tiempo para poder llegar a una concentración media, es decir, para poder llegar a distribuirse a nivel metabólico. Mientras que conforme vamos aumentando el isoflurano, sevoflurano, desflurano y óxido nitroso tardan un poco más en llegar a este equilibrio. ¿Qué es lo que podemos ver también? Que tanto, por ejemplo, el óxido nitroso como el ciclopropano van a llegar de manera rápida, pero así como están llegando se van a metabolizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ciclopropano y el óxido nitroso tienen un tiempo de vida media muy pequeño. Entonces, ¿para qué se utilizan estos? Normalmente como agentes inductores. Es decir, se utilizan estos dos para favorecer la inducción, porque la velocidad con que llegan al equilibrio en la sangre es muy rápida, pero así como llegan al equilibrio a nivel de la sangre, pues son metabolizados por un efecto de primer paso. Entonces, se van a metabolizar muy rápido y por lo tanto necesitaríamos, si quisiéramos mantener, por ejemplo, la anestesia, tendríamos que estar haciendo una inducción o una dosificación constante. Entonces, eso en ocasiones pues también pone en riesgo a la salud del paciente porque se tiene que estar monitoreando todos estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar? Por ejemplo, vemos que aquí el caso contrario, tenemos al éter, que era de los primeros que se utilizaba. Vemos que necesita mucho tiempo, mucha concentración para poder inclusive llegar a una concentración efectiva, es decir, todo se va a quedar directamente en los alvéolos, poco se va a llegar a la sangre. Sin embargo, pues su metabolismo es un poco más lento, lo cual hace que tenga un efecto un poco más duradero, pero no tan efectivo. ¿Quién tenemos como interacciones medias? Es decir, que no llega tan rápido hacia la sangre, pero sí se va a mantener por más tiempo. Tenemos al alotano. Entonces, el alotano se utiliza para el mantenimiento de la anestesia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando se prepara la persona, ya se tiene todo el quirófano, se da una administración rápida de óxido nitroso para cuando le empiezan a contar, decir cuenta hasta 10, entonces normalmente en 5 segundos ya pierde el conocimiento esta persona y después se monitorea, se ve cuánto tiempo tarda en estabilizarse y ya después se cambia el gas a un alotano para mantener el estado de anestesia.
¿Qué es lo que hacen los cirujanos para determinar que sí ya llegó anestesia? Empiezan a probar reflejos, empiezan a ver si ya no tiene sensibilidad, si algunos estímulos nocivos, por ejemplo, hacer una opresión aquí directamente en el esternón, tiene alguna sensibilidad. Si ya ven que se perdió totalmente la sensibilidad, ya se puede iniciar el proceso quirúrgico. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí cuáles son las propiedades. Vemos que del óxido nitroso la inducción va a ser más rápida, del isoflorano va a tardar un poco más, el desflorano también es de agentes rápidos, y vemos que tanto el alotano es de inducción lenta y el éter es de los agentes mucho más lentos. Ya no se utiliza tanto el éter porque pues obviamente eso es bastante tóxico, es muy hepatotóxico, entonces se llega a una toxicidad muy rápida, inclusive antes de llegar al estado de anestesia. Entonces prácticamente ha dejado de ser utilizado y casi todo el tiempo se está trabajando entre el alotano y el isoflorano como agentes para el mantenimiento, ¿no? Entonces, de hecho, el isoflorano está ganando más territorio en otros países porque ya está empezando a sustituir el alotano porque ya casi no generan problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, esas es como las características generales de los anestésicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Cuáles son, por ejemplo, de las consecuencias que ocurren directamente después de que la persona ya tuvo, ya pasó todo el proceso quirúrgico? Muchas veces lo que se busca también es favorecer la reestimulación del sistema en general, del sistema motriz. Como les decía la clase pasada, si alguno de ustedes ha tenido algún familiar que ha estado en un proceso quirúrgico o ustedes han tenido... ok, ahorita respondemos sus preguntas. Sí, que uno de los principales problemas es que había una dificultad para reactivar el sistema motriz y sobre todo el sistema autonómico. Entonces, se va regulando. Normalmente, si por ejemplo el anestesiólogo hizo un buen trabajo, la recuperación de las personas va a ser rápida. Entonces, puede ser que después de 48 horas que se despertaron, ya puedan tener como sensibilidad completa. Si no, lo que se utilizan, por ejemplo, es algunos agonistas colinérgicos para restablecer este funcionamiento motriz. Sobre todo se llegan a utilizar, por ejemplo, para regular los espasmos intestinales, porque llegan a tener muchos calambres. Entonces, cuando se despiertan o en la primera noche después de la cirugía, las personas llegan a tener muchos dolores en las extremidades, calambres muy fuertes, constipación. Inclusive sienten así como dolores intensos en la parte abdominal. Esto es porque está apenas como recuperándose la musculatura lisa para nuevamente continuar con el peristaltismo normal. Entonces, esa es, digamos, una de las principales características. Roberto, ok, para mantenimiento se utiliza sobre todo el isoflorano, el alotano y el enflorano. Se utiliza sobre todo para el mantenimiento de la cirugía. Los inductores son los que tienen la inducción rápida, óxido nitroso, desflorano y sevoflorano se utilizan sobre todo. Hay ocasiones, por ejemplo, donde la gente no es tan, o bueno, la cirugía no es tan agresiva, que se puede utilizar, por ejemplo, el desflorano. Se puede utilizar solamente como inductor y como mantenimiento. Es decir, si la cirugía no tarda mucho, no tarda más de unas 3, 4 horas, se puede nada más utilizar un solo agente que va a tener porque digamos que el desflorano tiene esas dos propiedades. Sí puede favorecer la inducción, pero tiene también ciertos efectos para el mantenimiento. Entonces, en ocasiones se puede utilizar solamente uno de inducción rápida para una cirugía de corto tiempo. Si ya se requiere una cirugía de 8 o 12 horas, sí se necesita estar manteniendo constantemente. ¿Por qué los pacientes no sienten pero escuchan a la cirugía? Ok. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Entonces,
conforme vamos deprimiendo al sistema nervioso central, vemos que les mencionaba que vamos ocurriendo por estos pasos, ¿no? Tenemos sedación, hipnosis, analgesia, anestesia, coma y muerte. ¿Qué es lo que pasa a nivel general? Vamos disminuyendo las actividades del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Es decir, en la parte de sedación, lo que ocurre es que bajamos el metabolismo y bajamos la velocidad de procesamiento de información. Es decir, por ejemplo, si te hablan y estás en un proceso sedado, por ejemplo, una persona que apenas está en un estado de borrachera, ya no entiende tan fácilmente. Tú le empiezas a platicar de la clase, intentas ligarlo con tus clases de farmacología y la persona ya no te va a captar nada porque ya su procesamiento mental está disminuido. Si continuamos, por ejemplo, si vamos avanzando en esta escala, si llegamos al proceso de analgesia, lo que va a pasar es que empezamos a perder conectividad a nivel sistémico. Entonces ya no tenemos tantos efectos o tanta sensibilidad a nivel periférico. En el caso de la anestesia, lo que vamos haciendo es generando una desconexión, sobre todo de los músculos periféricos. Dependiendo en qué grado esté esta anestesia, puede ser que todavía tenga sistemas autonómicos constantes, es decir, cierta parte de los sentidos se van a mantener aún despiertos, no vamos a tener esta desconexión. Eventualmente, la parte de la vista y la parte de, digamos, como ya se encuentra en estado hipnótico, se mantiene esto disminuido, pero tiene ciertos eventos de alerta. ¿Cuál es uno de los sentidos que mantiene más alerta a las personas? El oído. Entonces, primero se va a apagar la parte somática, es decir, el tacto. Después se va a apagar el sistema, después, ¿cuál seguía? Después se va a desactivar la parte de la vista, después el olfato y al último va a quedar el oído. Entonces el oído es el último sentido que se desactiva antes de perder totalmente el conocimiento. Sí, sí, exactamente ahí, eso mismo, con eso va relacionado Noemí. Entonces las personas que por ejemplo están en coma, si bien el sentido del olfato, del tacto y de la vista está desactivado, todavía la parte de la escucha se encuentra ahí presente. Entonces, aún no se conoce muy bien porque no hay muchos casos, por ejemplo, de la parte de las personas que despiertan del coma, cómo ha sido su experiencia, si tienen cierto conocimiento. Lo único que se sabe es, por ejemplo, que ciertas regiones del cerebro todavía se mantienen activas. Entonces, dentro de ellas son la parte auditiva, se mantiene activa, y la parte de los recuerdos todavía se mantiene ahí, digamos, se mantiene iluminada cuando le hacen un electroencefalograma. Ok, entonces, bueno, esa es como parte de los anestésicos generales. ¿Qué pasa ahora con los anestésicos locales? Los anestésicos locales, la mayoría de ellas, químicamente hablando, son aminas, es decir, necesitamos esta presencia del grupo nitrógeno para poder generar ciertos efectos. También se ha visto que son necesarios un grupo éster para poder generar también sus efectos. Ya sea un grupo éster o un grupo amida, son necesarios para la presencia de esta actividad. Entonces tienen un grupo liposoluble, que es lo que está marcado ahí con negro en la imagen. Tenemos el grupo éster o el grupo amida, que está en amarillo, y la amina, que está en color rojo. Entonces vemos que tenemos diferentes estructuras químicas, pero los tres tienen los elementos ahí mencionados. Vemos que, por ejemplo, ahí está la cocaína. La cocaína ahí está presente dentro de estos anestésicos locales. Entonces, nuevamente también como dato curioso, si han visto en las series, lo que hacen las personas es que se lo untan en las encías. Entonces, para determinar si es cocaína o no. Entonces, esto hacen principalmente para ver si tienen este adormecimiento en las encías. Si se llega a generar este adormecimiento es que sí pueden decir que es cocaína o que se trata de otra sustancia.
También, bueno, también ya estas personas pues ya identifican, por ejemplo, los sabores. Algunos mencionan que es ligeramente más dulce, entonces que con eso hacen como que corroboran tanto la sensación del cosquilleo como el sabor para identificar que sí es cocaína pura, ¿no? Es como su espectrofotómetro natural para identificar estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos anestésicos locales? Como su nombre lo indica, van a generar una desconexión, pero en una zona específica. Es decir, ya no vamos a desconectar todo el organismo, sino solamente donde se vaya haciendo donde se vaya haciendo la aplicación. ¿Cómo va a ser su mecanismo de acción? O la mayoría de los anestésicos locales tienen su blanco molecular, que son canales de sodio. Hay algunas excepciones, como el caso de la bupivacaína, que también son antagonistas de canales de sodio y canales de calcio. Pero digamos que el 100% de los anestésicos locales van a inhibir a los canales de sodio. Habíamos visto, ya les he mencionado, que los canales de sodio son de acción rápida. Entonces, ellos son los que van a favorecer la despolarización inicial para poder mantener la conducción o continuar con el impulso nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Lo que hacen es que tienen dos mecanismos importantes que pueden estar generando. Uno es que directamente el anestésico pueda bloquear en la cara externa al canal de sodio. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, aquí viene el exterior, viene la membrana del axón y viene la parte del interior o el citosol. Entonces nosotros administramos en este punto, aquí administramos nuestro fármaco. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un mecanismo es que directamente bloquee el poro, es decir, se atora en este punto y ya no permite el paso de los canales de los iones sodio en el poro del canal, y por lo tanto se va a interrumpir la conexión. Este mecanismo se le denomina vía hidrófoba, es decir, que no permea directamente hacia la célula, solamente se queda por fuerita y va a bloquear a esta molécula. ¿Cuál es el otro mecanismo que puede existir? Que es la vía hidrófila. Y que también ahí viene dos elementos importantes, ¿no? Que es uno, sin dependencia del uso, y dos, que sea dependiente del uso. Vamos a regresar a las estructuras. Vemos que todas estas son aminas. Vemos que todas estas son aminas y por lo tanto son alcalinos. Quiere decir que aquí el pH tiene un efecto importante. Si estas aminas son aminas, normalmente todas ellas son aminas muy ligeras, no incrementan, no aumentan demasiado el pH. Si la mayoría de estas moléculas se encuentra no ionizada, es decir, se va a mantener no protonado, no ionizado, tienen la capacidad de atravesar la membrana del axón, es decir, la membrana neuronal. Si recuerdan, les había dicho que estas moléculas tienen un grupo lipofílico, lo que está aquí en negro. Entonces, digamos que, número uno, el hecho de que tengan el grupo amino y se encuentre no ionizado, es decir, no protonado, y eso, además del agente lipofílico, que va a ser, digamos, como la llave que le va a garantizar el acceso para que pueda atravesar, va a favorecer que estos anestésicos locales puedan permear a través de la membrana plasmática. Una vez que permeen aquí en la membrana plasmática, por el cambio del pH que tenemos del exterior al interior, se llegan a protonar. Entonces, cuando se protonan aquí el grupo amino ya protonado, ya ionizado, lo que va a hacer es que ahora va a bloquear el canal, pero por la cara interna. Es decir, si la vía 1 solamente bloqueaba por la cara externa, estos lo que hacen es que entran y empiezan a sabotear por aquí adentro. Entonces permean, lo sabotean y entonces ya no tienen estos efectos. ¿Por qué se denomina vía
independiente del uso y vía dependiente del uso. Quiere decir que, por ejemplo, lo que ocurre con el caso número 2 es que si tenemos dosis repetidas de estos anestésicos, vamos a tener que cierta parte del fármaco va a bloquear esta parte, pero eventualmente cuando se libere esta molécula, pues va a poder permear por la membrana y va a volver a bloquear a estos canales. Digamos que tiene 2 veces su actividad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros aumentamos la concentración de estos o repetimos la dosificación, vamos a generar cierta acumulación. Entonces, cuando se incremente mucho la concentración en la cara externa, por gradiente de difusión, pues va a favorecer que estas moléculas empiecen a difundir hacia la cara interna por difusión pasiva. Recuerden que esto va de un mecanismo donde hay más concentración a un lugar donde hay menos concentración. Entonces, si empezamos a incrementar la concentración aquí, pues eventualmente lo que buscan estos sistemas es llegar a un equilibrio. Entonces, lo que pasa es que estas empiezan a filtrar para que el equilibrio se vaya manteniendo prácticamente igual. Entonces, por eso se dice que es una vía dependiente del uso. Vamos a favorecer el proceso B si incrementamos la frecuencia de las dosificaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí más o menos quedó claro esta parte? ¿Podría volver a repetir lo de el proceso B? De cómo se va a facilitar, por favor. Sí, claro. Ok, a ver, vamos a solo poner esto. Ok, entonces, regresando, veíamos que los anestésicos tienen 3 componentes. El nitrógeno, o el grupo amino, el grupo lipofílico y el grupo éster. Entonces, el grupo amino tiene, digamos que la función es un poco más tardada. Ahorita nos vamos a enfocar en el grupo lipofílico. El grupo lipofílico lo que hace es que va a favorecer o va a funcionar como una llave que va a garantizar que pueda atravesar la membrana axoniana. Si este grupo lipofílico no cumple las características fisicoquímicas de polaridad para que pueda favorecer la difusión a través de la membrana, nunca va a atravesar este fármaco. Entonces, el primer paso es que el grupo lipofílico cumpla las características necesarias para poder atravesar la membrana plasmática de las neuronas. Entonces, hasta ahí vamos, en esa parte. ¿Qué pasa? Una vez que ya el fármaco llegó al interior, llegó al citosol, ahora quien va a participar va a ser el grupo amino. Aquí supongamos que tenemos un pH de 7.4. Y aquí en el interior vamos a asumir que tenemos un pH de 7. ¿No? Entonces quiere decir que este pH es más ácido que el de aquí. Este es un pH. Vamos a decir que es ácido con respecto al pH exterior. Sabemos que el pH de 7 es un pH neutro, pero es mucho más ácido que el que se encuentra afuera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que ya está en el interior, como tenemos este cambio de pH, lo que va a pasar es que ahora esta amina se va a protonar. Entonces, esta amina ahora ya va a estar ionizada y va a estar protonada. ¿Qué va a hacer cuando ya tengamos este mecanismo de ionizado y protonado? Puede empezar a entrar y bloquear el canal, pero por la cara interna. Entonces, imagínate que tú quieres entrar a tu casa. Entonces, ¿cuál es la vía 1? Pues que entres directamente con la llave por fuera de tu casa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no traes llave o te quedaste afuera de tu casa? Te puedes brincar tu casa y puedes abrir la puerta por la cara interna. Eso es lo que hacen los anestésicos locales. Si no traen la llave suficiente, pueden
no pueden abrir por fuera, entonces se brincan, es decir, atraviesan la membrana axoniana y van por la cara interna y ahora sí ya pueden abrir la puerta. En este caso lo que van a hacer es bloquear directamente el canal iónico. No sé si queda un poco más claro, Claudia. Sí, profesor, gracias. Ujú. Ok, y entonces, ¿por qué se denomina dependiente de luz? Porque, supongamos aquí tenemos dos moléculas. Entonces, todos estos fármacos van a tener la vía hidrófoba, es decir, van a intentar bloquear este canal por la parte de afuera. Sin embargo, sabemos que se une o bloquean cierto tiempo a una molécula y después se liberan. Es decir, el receptor hace un cambio conformacional, se libera y nuevamente queda libre este fármaco. Entonces, lo que pasa es que si nosotros repetimos la dosis, vamos a favorecer una acumulación de este fármaco en la cara extracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si saturamos mucho este espacio, vamos a generar un gradiente de concentración donde aquí hay más concentración que en la cara interna. Y ahora, como estas moléculas atraviesan la membrana plasmática por difusión por difusión simple, es decir, por gradiente de concentración, ¿cómo va a ser este paso de un compartimento donde hay más cantidad a un compartimento donde hay menos cantidad? Entonces, si favorecemos que haya un déficit de gradiente de concentración, entonces permitimos que llegue a un estado en equilibrio, donde ahora tal vez, por ejemplo, esta molécula atraviesa y dicen, bueno, ya el equilibrio ya no es tan extenso, es decir, inclusive puede pasar a otra molécula y entonces ya vemos que ahora sí llegamos a un equilibrio donde tenemos la misma cantidad afuera que adentro. Y entonces eso va a favorecer que el mecanismo 2, el mecanismo de la vía hidrofílica, ocurra con mayor facilidad. ¿Sí? Más o menos, un poco más claro. Ahora, ¿sí? Ok. ¿Cómo podemos potenciar o mejorar el efecto de estos anestésicos locales? Si aquí en el exterior sabemos que, bueno, el exterior técnicamente es la sangre, porque aquí, digamos, digamos, aquí están las células. Entonces, puede ser que tengamos vasos capilares y puede ser que tengamos métodos que puedan favorecer la distribución de estos fármacos al sitio de acción. Se puede utilizar en combinación ciertos vasoconstrictores. Entonces, si utilizamos un vasoconstrictor más un anestésico local, lo que vamos a favorecer es que este fármaco se quede más tiempo en el sitio de acción, porque supongamos que tenemos nuestro capilar, y metemos un vasoconstrictor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí el fármaco se va a acumular, supongamos que aquí tenemos nuestro nervio, agregamos el vasoconstrictor, disminuimos el calibre, por lo tanto disminuye la velocidad con la que la sangre va a viajar y generamos una acumulación un poco mayor en este estado. Entonces también favorecemos que la interacción entre los anestésicos locales sea de mayor tiempo. ¿Okay? Entonces en algunas ocasiones, si se requiere, por ejemplo, un procedimiento un poco más agresivo, un poco de más tiempo, se puede utilizar un vasoconstrictor para incrementar el tiempo de vida que este anestésico va a estar ahí presente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué efectos secundarios podemos tener o cuáles son los principales efectos adversos que generan los anestésicos locales? Principalmente lo que nosotros vamos a observar, y esto tal vez ahorita no lo entiendan mejor cuando veamos la parte cardiovascular.
El principal efecto adverso que van a tener estos fármacos van a ser su cardiotoxicidad. Específicamente van a generar arritmias cardíacas. De hecho, cuando lleguemos a la parte de arritmias, veremos que estos anestésicos se utilizan para contrarrestar algunas arritmias. De manera general, y sin entrar en tanto detalle porque lo veremos más detenidamente en la siguiente unidad, sí, recuerdan de, por ejemplo, de su laboratorio, si ya hicieron esa práctica de este sistema cardiovascular, saben que aquí tenemos la fase 0, fase 1, 2, 3 y la fase 4. Entonces, esto digamos que es como un potencial de acción cardíaco convencional, donde lo que ocurre es que en la fase 0 a 1 tenemos apertura de canales de sodio. En la fase 2 tenemos la fase de la meseta, tenemos canales de calcio. En la fase 3 principalmente tenemos la fase de repolarización, que es principalmente apertura de canales de potasio, y la fase 4 es nuevamente el restablecimiento, que es con la sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros damos o administramos una cantidad importante de estos anestésicos locales, habíamos visto que el principal blanco molecular de estas moléculas son el bloqueo de canales de sodio. Entonces, los canales de sodio que se encuentran en los nervios periféricos también son muy similares a los que se encuentran en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a bloquear esta región de aquí. Entonces, al alterar la simetría de esta señal, lo que va a generar es un proceso de arritmia, es decir, ya no vamos a tener una organización coordinada, sino ya vamos a tener un desfase, y esto normalmente se denomina una arritmia. Como les digo, ya veremos, ya que lleguemos a cardiovascular, veremos específicamente qué pasa, pero ahorita créanme nada más que el bloqueo de canales de sodio genera problemas cardiovasculares y sobre todo son muy importantes a nivel de toxicidad. Si esa persona, por ejemplo, ya tiene un problema cardiovascular, ya tiene una arritmia y le dan un anestésico local, pues puede ser que se complique más su proceso de arritmia. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se está intentando hacer para evitar estos efectos nocivos? Controlar la dosificación y controlar las vías de administración, es decir, cada vez ser más precisos para que lleguemos directamente o lo más cercano al nervio para poder bloquear de manera local, y que necesitemos muy poquita concentración para que no llegue al torrente sanguíneo y pueda generar estos efectos cardiovasculares importantes. Entonces, esos son los únicos efectos adversos o los más representativos que se tienen por parte de estos anestésicos locales. Entonces, pues aquí vemos más que nada como un resumen de algunos ejemplos para qué se utilizan. Vemos, por ejemplo, que la cocaína es de acción lenta, pero tiene una duración relativamente larga. Y vemos que, por ejemplo, la lidocaína, que es de los anestésicos más utilizados, tiene un inicio rápido, es decir, genera el proceso de anestesia bastante bien y tiene una duración media. Normalmente la lidocaína sí puede permear hacia los mecanismos internos y por eso es que se aumenta su duración. Por ejemplo, en el caso de la procaína, es que no atraviesa tan fácilmente la membrana neuronal y por lo tanto se queda nada más en la parte de afuera y su duración de actividad es muy pequeña. Entonces, ¿cuáles son los que se utilizan hoy actualmente? La lidocaína y la bupivacaína o la mevivacaína son los principalmente que se utilizan como anestésicos locales. Se regula mucho su uso y aquí lo que hace el anestesiólogo es determinar, por ejemplo, si se requiere un procedimiento bastante más largo, se puede optar por duplicar la dosis o tener dosis repetidas de un mismo fármaco, o mejor simplemente utilizar una anestesia general. Entonces eso ya lo tienen como bien determinado qué tipo de procedimiento es y cómo poder utilizar ciertos anestésicos.
Entonces, por ejemplo, inclusive, dependiendo del país, en Estados Unidos se prefiere más anestesiar con óxido nitroso que con lidocaína para hacer los procedimientos ortodónticos. Aquí en México se prefiere más la lidocaína, se tiene más autorización, además de que casi no todos los anestesiólogos, los dentistas tienen tanto sistemas de monitoreo de signos vitales y tampoco el sistema de administración de gases, ¿no? De la mascarilla y todo eso. Entonces, casi siempre aquí somos más prácticos, entonces se rompe la ampolleta, se administra un poco y directamente a la encía. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, esta de las fibras, ahorita lo explicamos con el siguiente tema, que también va ligado. Ok, entonces hasta este punto vendría el examen. Aquí terminamos la unidad del sistema nervioso central. Entonces hasta aquí vendría la parte del examen. Vamos a continuar con el tiempo que nos resta sobre la siguiente unidad, que va relacionada un poco que es los fármacos antiinflamatorios. Vamos a hablar un poco acerca de la inflamación. Y, okay. Y vamos a definir primeramente dolor y nocicepción y veremos que estos procesos de los antiinflamatorios no esteroideos y de los agentes anestésicos están íntimamente relacionados. Entonces, me ajusto el tamaño. Muy bien. Entonces, primeramente vamos a hacer la definición de qué es dolor y qué es nocicepción. Dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular, real o potencial, descrita en términos de dicho daño. ¿A qué nos referimos con esto? Que el dolor es una experiencia que varía con cada una de las personas. Es decir, no siempre vamos a tener el mismo sensación de dolor una persona que otra porque participa el punto emocional. Es decir, podemos tener una lesión física, es decir, directamente podemos sentir dolor por un impacto físico de algún objeto, o puede ser, digamos, emocional, es decir, intentas hablar con tu crush, ves que ya tiene una pareja o que ya está saliendo con alguien, entonces se te rompe el corazón, lo asociamos con una sensación que me está doliendo, pero literalmente no está generando algún proceso nocivo, ¿no? Simplemente es nuestra interpretación de la sensación que estamos percibiendo. Entonces, el término dolor solo se ha atribuido a seres humanos, es decir, somos la única especie, como tenemos esta parte de interacciones y de lenguaje, nos permite identificar más fácilmente procesos de dolor. Se ha intentado, por ejemplo, asociar estos mecanismos de dolor con algunos animales, sobre todo algunos mamíferos desarrollados. Se ha inclusive, por ejemplo, se ha podido asociar ciertos patrones que generan, por ejemplo, las ratitas cuando tienen un proceso doloroso. Hemos visto, por ejemplo, ciertos comportamientos que tienen, ciertas posturas, condiciones que nos indican que están sufriendo un proceso doloroso. Sin embargo, todavía no se ha podido asociar el término dolor para estos especímenes, solamente se atribuye a las personas. Por otro lado, tenemos el término nocicepción, que es un término neurofisiológico que se refiere a los mecanismos neuronales por los cuales se detectan y son transmitidos los estímulos nocivos, que pueden ser de diferentes tipos: térmicos, mecánicos, eléctricos y químicos, desde las fibras periféricas hasta el sistema nervioso central. Quiere decir en términos generales que la nocicepción son los mecanismos fisiológicos por los cuales se genera este estímulo nocivo, este estímulo doloroso. Entonces, para cada persona, la interpretación de dolor puede ser muy diferente. Es decir, si ustedes se cortan, puede ser que les duela mucho, que sientan que se están muriendo, porque realmente sí, nunca ustedes se han cortado en su vida, entonces es la primera vez que tienen una lesión tan grave, entonces sienten que es un dolor muy intenso. Si un albañil
se corta o se le estima las manos, posiblemente ni se dé cuenta porque ya está acostumbrado a tener lesiones de cierta magnitud, que pues dice, ah, pues estoy viendo un poco de sangre, pero no tengo sensibilidad. Entonces para él el dolor va a ser muy bajo. Sin embargo, la nocicepción llega a ser igual para todos nosotros. Es decir, si un albañil y si nosotros nos rompemos el brazo, posiblemente la nocicepción o los mecanismos fisiológicos van a ser iguales. Va a haber un proceso aversivo y va a mandar unas señales, tanto celulares como eléctricas, que va a indicar que sí hay un proceso doloroso. Entonces, esa es como la diferencia de los dos términos. Existe un término también extra que es la hiperalgesia y la alodinia. En la hiperalgesia, lo que ocurre es que tenemos una hipersensibilidad. A un estímulo nocivo. Es decir, por ejemplo, si ustedes se cortan o si ustedes tienen una herida, se vendan, se limpian la herida y después se la vendan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no se vendaran esa herida y tienen, por ejemplo, la lesión expuesta, si ustedes rozan, por ejemplo, esa herida, ya sea con su ropa, con algún cabello, con algún objeto, normalmente van a tener una sensación dolorosa mucho mayor que si no tuvieran esa lesión. Eso se le denomina hiperalgesia, es decir, las neuronas que están alrededor de esta lesión están mucho más sensibles. ¿Por qué se activa esta hiperalgesia? Porque es un mecanismo de defensa. El dolor para nosotros es un mecanismo que nos informa que algo no está funcionando bien. Por lo tanto, hace una interpretación de que debemos de tener cuidado con esta lesión que estamos generando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión expuesta, el organismo está haciendo los diferentes mecanismos de reparación tisular para poder arreglar este daño que se está generando. Mientras ocurre esto, los nervios se vuelven mucho más sensibles para mandar un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Necesito que te cuides para que me des tiempo de hacer mi trabajo. Si tú no te cuidas y sigues teniendo como acciones normales, vas a romper esta reparación que estamos haciendo, vas a volver a abrir la herida, entonces va a tardar mucho más tiempo en sanar. Entonces es un mecanismo que está diciendo, sabes que ten un poco más de cuidado. En el caso, por ejemplo, de la alodinia, es que no hay un estímulo nocivo. Bueno, aquí entonces hay un estímulo desencadenante. Y hay una lesión. En la alodinia tenemos un estímulo doloroso, pero no tiene un origen en una lesión. ¿Qué quiere decir? La alodinia es un proceso neurológico donde el cerebro está interpretando que algo está pasando, que algo está generando o está estimulando estas neuronas nociceptivas, pero no hay un estímulo, no hay una lesión visible que esté desencadenado, que sea, digamos, que esté justificada para la presencia de este dolor. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en la alodinia? Es que hay una lesión directamente en el nervio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este nervio se encuentra oprimido, o se encuentra lastimado, o se encuentra o tiene un procesamiento equivocado de las señales. Y esto hace que todo el tiempo esté encendido, por así decirlo. Entonces, todo el tiempo está mandando una lesión dolorosa. Por ejemplo, si algunos de ustedes o de sus familiares tienen una lesión de disco vertebral, es decir, tenemos dentro de las vértebras, tenemos la vértebra, y dentro de estas vértebras tenemos ciertos discos que son de colágeno. Entonces, llega a ocurrir que en algunas personas por una lesión, esta vértebra como que se va chueco, entonces
digamos como que se va un poco, un poco chueca esta vértebra. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa? Que tenemos contacto hueso con hueso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nervio que está entre los huesos se está presionando de manera física. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estas personas van a tener mucho dolor. No tienen ninguna lesión visible, no tienen una lesión por fuera. Lo que ocurre es que este, este nervio está siendo oprimido y entonces le está diciendo al organismo, ¿sabes qué? Manda señales dolorosas, manda señales dolorosas. Mira, Álvaro ya posiblemente le haya pasado algo parecido. Sí, se siente muy feo porque no hay forma de calmarlo. No hay, o sea, puedes tomar analgésicos todo el tiempo y muy difícil se puede controlar porque ya tienes ahí un mecanismo físico que está presionando al nervio. Entonces, ¿qué normalmente cómo se trata este tipo de padecimientos? Si es operable, se puede hacer la cirugía, se puede reacomodar la vértebra y acomodar el disco para evitar que se vuelva a zafar. Si hay una lesión del nervio, se puede inclusive buscar la manera de repararlo. Sí, 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 dice en los intestinos por causa de mis lumbares. Sí, puede ser. Sí, normalmente si hay una opresión directamente por parte de las lumbares que no están acomodando bien, llegan a generar un poco de presión o un poco más de empuje en la cavidad abdominal y eso hace que tengas como que todo el colon también se encuentra así como presionado, como si tuvieras como colitis todo el tiempo. Sí, es uno de los problemas que llegan a ser un poco graves. Normalmente sí, ya lo que se está intentando hacer es, por ejemplo, utilizar un disco artificial de un polímero que pueda, digamos, como nuevamente sostener esta vértebra. Entonces, ese es un caso de alodinia. No tenemos una lesión, digamos, física que esté generando un proceso de dolor, pero estamos lesionando directamente el nervio. Entonces, tenemos una hipersensibilidad en ambos casos. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe. Ok. Entonces, el dolor y el dolor y nocicepción tienen dos mecanismos. Un mecanismo neuronal y un mecanismo inmunológico. Normalmente casi siempre decimos que dolor e inflamación es lo mismo, son mecanismos distintos. La parte de dolor está relacionada con la parte eléctrica, la parte de la conductividad de las neuronas y de los diferentes nervios. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos diferentes neurotransmisores y diferentes receptores que están contrarrestando los efectos dolorosos. Puede ser, por ejemplo, la vía de serotonina, de noradrenalina, ciertas encefalinas que van a ser como, por ejemplo, nuestros opioides naturales, que se van a encargar de mantener un umbral elevado de tolerancia al dolor. Si no tuviéramos la presencia de estos neurotransmisores como algunos agonistas de los receptores opioides en nuestro organismo, lo que ocurriría es que todo el tiempo, por ejemplo, el mismo peso de nuestro cuerpo al estar sentados o al estar parados o al hacer cualquier actividad va a generar una respuesta dolorosa. Entonces, todo el tiempo estaríamos en condiciones de dolor. ¿Qué es lo que hacen estos neurotransmisores inhibitorios? Pues van a generar un estado de sedación, por así decirlo. Entonces, como les decía al inicio del curso, el sistema periférico, sobre todo el sistema somatosensorial, puede detectar ciertas posiciones de nuestro organismo, pero normalmente siempre estamos en un proceso sedado, es decir, no prestamos atención cómo está la disposición de nuestro cuerpo. Como les ponía el ejemplo en esa clase, si ustedes prestan atención a su pie derecho, cómo está posicionado, ustedes ahorita ya centrarán su atención en su pie derecho y ya pueden sentir tal vez la textura del calcetín, si es que llevan, la textura del piso o del mismo zapato, porque ya le están prestando atención. Entonces ahí lo que estamos haciendo es frenar cierto estado de sedación que tenemos para generar un poquito más de estimulación y ver cómo está nuestro pie en este momento. Entonces, ¿quiénes se encargan de todos estos? Las encefalinas, GABA, neurotransmisor, serotonina y noradrenalina se encargan a través de sus receptores inhibidores. Entonces, ¿cómo se produce esta conducción del dolor? Tenemos diferentes tipos de nociceptores. Y de hecho aquí entra
aquí entra esta tabla que habíamos visto en los anestésicos. Dejen aquí nada más se las describo rápidamente. Aquí vemos que tenemos diferentes tipos de fibras nociceptoras. Estas fibras las vamos a encontrar en todo el sistema somático sensorial. Entonces tenemos de diferentes calibres y de diferentes tamaños. Tenemos, por ejemplo, las fibras A, que son fibras mucho más grandes, son fibras mielinizadas. Estas tienen mielina. Y son prácticamente de diferentes tamaños. Vemos que, por ejemplo, las fibras A alfa llegan hasta 22 micras de diámetro, entonces son fibras bastante gruesecitas. Inclusive nosotros podemos verla de manera física. Si ustedes, por ejemplo, han visto o si han comido ya sea pollo o algún tipo de animal y han visto como lo que les dicen tal vez sus mamás, ese es el nervio, como están viendo, son fibras alfa, son fibras bastante grandes que sí se alcanzan a ver y son así como delgaditas, ¿no? Como ciertos tubitos. Vean cuál es su velocidad de conducción. Llegan desde 10 metros por segundo hasta 85 metros por segundo. Es decir, en un segundo pueden ir y venir prácticamente estas fibras unas 5 veces en su cuerpo. Si miden aproximadamente como 7 veces más o menos desde la punta de su pie hasta la parte superior de su cabeza, pueden ir 5 veces en un solo segundo. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen un tamaño muy grande y además tienen una cantidad de mielina importante. ¿Cuál es el funcionamiento de estas fibras? Para funciones motoras y la parte de propiocepción. El término propiocepción es lo que les mencionaba, cómo se encuentran ustedes disponibles en su organismo, es decir, cómo está la postura de sus caderas, cómo está la postura de sus piernas, toda esa sensibilidad lo generan los sistemas propioceptores. De hecho, de este tipo de mecanismos es lo que se abusan los caltristas porque saben que no estamos prestando atención en todo momento, entonces saben que si llamamos la atención de una región de tu cuerpo y hacemos una acción en otro punto, distraemos a tu cerebro y entonces no sentimos lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que normalmente les hacen cuando un carterista va con ustedes? Les pega en un lado o los choca con el hombro o les toca la espalda para que lleven su atención del cerebro hacia esa región, mientras si ustedes traen, por ejemplo, su cartera en su bolsa o están deteniendo su bolsa, pierdan por un segundo la atención que llevan hacia esa parte de su cuerpo. Entonces, eso es lo que hacen como las fibras A, detectan cómo se encuentra su organismo. Vemos que las fibras A van disminuyendo de calibre y vemos que van teniendo diferentes efectos. Puede ser para regular el tono muscular, es decir, procesos de contracción y relajación de los músculos motores. Y las fibras A delta se encargan principalmente de procesos dolorosos. Aquí vemos que ya las A delta tienen los efectos nocivos, detectan la temperatura y detectan también ciertas características físicas, es decir, cómo se encuentra la textura de su papel, la textura de la superficie que están tocando, todo eso se detecta en las fibras A delta. Y tenemos también las fibras C. Estas fibras C son de tipo no mielinizado. Son fibras mucho más pequeñitas, vean que es de 0.3 micras y su velocidad de conducción pues obviamente es mucho más lenta. Aquí prácticamente tardaría un segundo en mandar una señal desde la punta de su pie hasta la cabeza, tal vez un poquito más, segundo y 10 milisegundos. Entonces son de velocidad mucho más lenta. ¿Para qué se utilizan las fibras C? Dependiendo de su disposición, pueden estar controlando también el tono muscular. Detectan también, por ejemplo, estos cambios en el levantamiento, por ejemplo, de sus vellos, que es el efecto pilomotor. Van a favorecer estos efectos. Y a nivel de la raíz dorsal, se encargan también de los efectos nocivos, dolorosos y de temperatura. Entonces, de hecho, el Premio Nobel de Medicina de este año se enfocó en el estudio de este tipo de receptores. Los médicos, no recuerdo ahorita su nombre, pero ellos se encargaron del estudio de este tipo de receptores de temperatura, de pH y de nocicepción. Entonces se les dio el Premio Nobel por los estudios que hicieron con estos receptores. Ahora bien, ¿por qué son importantes? Porque estos nociceptores van a generar ciertos estímulos
durante un proceso doloroso. Entonces, estos nociceptores tienen diferentes mecanismos por los cuales se pueden activar, ya sea por un estrés mecánico, es decir, por una contusión o un golpe, ustedes pueden estimular estas fibras, por alguna temperatura, es decir, si tocan algún objeto muy caliente, ustedes lo van a sentir, inclusive pueden tener un sentimiento de aversión. Y también pueden ser que se detecten por otros estímulos, ya sea por algún estímulo químico, por alguna destrucción tisular, por alguna destrucción eléctrica. Es decir, si tocan, por ejemplo, una sustancia con un pH bastante ácido, normalmente les empieza a dar como comezón o les empieza a dar irritación. Estos nociceptores empiezan a activarse. Y ahora, ¿por qué son importantes? Porque lo que va a ocurrir es que, como habíamos visto en la diapositiva anterior, los A delta tienen una velocidad de conducción importante con respecto a los fibras C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento en que ustedes tienen un sentimiento doloroso, lo primero que se van a activar son los receptores A beta, perdón. Entonces, supongamos se pegan o les pega a alguien, automáticamente retiran su mano o el sitio donde les pegaron, lo retiran o intentan alejarse del sitio de lesión. Si se pegan en la cabeza, normalmente lo primero que hacen es como hacerse hacia atrás para evitar que haya más contacto. Entonces, estos van a mandar la señal dolorosa de manera inmediata. Es decir, en el momento en que les pegó, van a sentir este dolor importante en su cabeza, pero después, conforme pasan los minutos, las fibras C se van a empezar a activar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, por ejemplo, se pegan, tienen un estímulo doloroso y las próximas 2 horas o inclusive 3 horas después de que se pegaron van a sentir este incremento de dolor. A esto se le denomina como la parte del primer dolor y la parte del segundo dolor. Y ya nada más para terminar, si recuerdan su práctica que hicieron con los palillos y con la lidocaína y con el diclofenaco, si recuerdan había un experimento que les decía, píquense hasta que sientan dolor. Y después, en el experimento del segundo dolor, les decía, píquense hasta que ya no sientan, donde no sea doloroso, pero después de un tiempo se va a estar estimulando. ¿Qué es lo que queríamos representar ahí? Con el primer dolor, estimular a los receptores A beta, que sean como más rápidos, y en los otros sea una condición que no genera dolor, pero es una posición incómoda o algo que está generando un posible, un estímulo aversivo. Entonces, eventualmente el cerebro va a empezar a mandar señales diciendo que hay un proceso doloroso. Entonces, por eso es que se utilizaban esos dos mecanismos distintos, porque intentábamos explorar las dos fibras no dolorosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La segunda parte del dolor, ¿qué nociceptores son los que estaban involucrados? Las fibras C son en el segundo dolor están aquí las fibras C. Y en el primer dolor son las fibras A beta. Entonces, en ambos casos se van a encontrar los mismos receptores, solamente que el mecanismo por el cual se va a activar van a ser distintos. ¿Qué tipo de receptores son los involucrados? Son los canales TRP. ¿Qué son canales de potencial transitorio? Quiere decir que se van a activar por diferentes mecanismos, que son los descritos ahí arriba. Puede ser por estrés mecánico, por estrés térmico o por algún tipo de estrés químico. Entonces, dependiendo en qué fibra se vaya haciendo este estímulo, van a hacer la activación de estos canales. Si es, por ejemplo, una contusión rápida, se van a activar estos canales TRP que se encuentran en las fibras A alfa. Y ya después, otros canales, otra isoforma de los canales TRP, se van a activar directamente en las fibras C. Entonces, esto lo que hace es que primeramente es para evitar que exista más daño y el segundo dolor es nada más para mantener como un poco más tranquilo al organismo y evitar que se siga lesionando. Y nada más para integrar lo que habíamos visto, los
anestésicos locales tienen su mecanismo inhibiendo a las fibras alfa y también tienen participación en las fibras C, pero principalmente van a inhibir a las fibras alfa. Por eso es que previenen esta sensación dolorosa de manera inmediata y pueden inclusive contrarrestar el dolor por el segundo dolor que son las fibras C. Entonces, ese es como parte de los mecanismos que pueden hacer los anestésicos locales. Prevenir la activación del primero y segundo dolor. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, pues si no tienen preguntas, nos vemos la siguiente semana. Descansen, tengan un excelente fin de semana y seguimos en contacto.